Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este su primer programa del mes de octubre. Mes de octubre es el mes de la Reforma, pero también es el mes de la Hispanidad. Y este mes de octubre también hay algunas prácticas que toman auge, lo que indica que como Iglesia del Señor, prácticas incorrectas. Lo que indica que como Iglesia del Señor deberíamos de incrementar nuestra búsqueda y nuestra oración al Señor. Quiero invitarles para que me acompañen en una breve lectura de la palabra del Señor. Y es el apóstol San Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas en el capítulo 3, versículo 1, que nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Me encanta esta declaración de la Escritura, esta invitación que nos hace el apóstol Pablo. En realidad, Cristo fue el que resucitó, pero en todo el planteamiento que hace el apóstol San Pablo en esta epístola a la iglesia en Colosas, el apóstol hace toda una presentación relacionada a la resurrección. Y según el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo también es, en un sentido, la resurrección de nosotros. A la luz de esta verdad, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que por creer en las grandes verdades del Evangelio, nosotros también nos hacemos merecedores, acreedores, beneficiarios de la resurrección. El hecho de abrazar la fe en Cristo Jesús, el hecho de creer en las verdades eternas del Evangelio de Cristo, el hecho de constituirnos en seguidores de Cristo, nos hace también merecedores, nos hace ser beneficiarios de la resurrección. Y Cristo dice: los que han resucitado con Cristo, los que han abrazado la fe, los que han abrazado esta verdad eterna de la resurrección, entonces dice el apóstol, estos que han resucitado deben buscar las cosas de arriba. ¿Qué indica Pablo con esto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aunque nosotros nos ocupamos en la tierra de mil cosas, nuestra perspectiva de la vida futura no debe de opacarse, de envolverse, de cegarse por todas las cosas que nosotros vivimos en la tierra. Buscar las cosas de arriba entonces es nuestro desafío y es una característica de aquellos que han resucitado con Cristo. Es decir, nuestra vida, la vida que nosotros proyectamos en la tierra, evidencia que estamos vivos, que resucitamos con Cristo, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y por lo tanto, nuestra agenda, nuestra vida, nuestra proyección aquí en la tierra está enfocada hacia la eternidad con el Señor. Se establece entonces que somos peregrinos en la tierra, que nuestra meta no es quedarnos aquí en la tierra. Aunque muriésemos y nos sepultaran en cualquier punto de la tierra, al final
nuestro futuro no está en la tierra, está en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Este enfoque escatológico del apóstol, creo que es importante que nosotros lo entendamos. Nuestra vida en la tierra es una vida que tenemos que marcarla de la dinámica de un hijo de Dios, de ese efecto que Cristo produce en nuestra vida como resultado de su resurrección. Que el Señor nos bendiga a todos. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te falle 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, y tú me llamas y me dices que tu hijo soy, y que tu hijo soy, llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te falle 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, y tú me llamas y me dices que tu hijo soy, y que tu hijo soy, y que tu hijo soy, y que tu hijo soy. Y vuelvo a casa, a mi casa, en casa de mi padre. Y vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Y vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Y que tu hijo soy, y que tu hijo soy, y que tu hijo soy. Eres mi Padre eterno, que tu hijo soy. Tú eres mi Padre amado, tu hijo soy. Continuamos con el programa Así Marchan las Asambleas de Dios. Esta vez me acompaña el Máster Jairo López, quien es un pastor de la Asamblea de Dios y además profesor y el subdirector de Teología y el director del Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios. Queremos dar gracias al Señor por todo lo que ha ocurrido, Pastor Jairo, en el contexto del aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Nicaragua celebró el domingo pasado
dos hechos importantes. Número uno, en Nicaragua, por imperio de la ley, el último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Otros países lo tienen de otra forma, lo celebran, pero por muchísimos años Nicaragua ha celebrado el Día de la Biblia sin que hubiese ley. Pero luego entonces, a petición de la iglesia evangélica del país, en su momento las autoridades de turno aprobaron que en Nicaragua el último domingo de septiembre fuese el Día Nacional de la Biblia. Pero además, eso pega con el aniversario que se conmemora todos los años en septiembre, que es la traducción de la Biblia. Y eso de que en septiembre, eso también tiene que ver con la fecha en que también se concluyó la traducción de la Biblia al idioma castellano. Gracias por atender la invitación, que Dios le bendiga y bienvenido. Muchas gracias, pastor. Evidentemente para la iglesia evangélica, celebrar la traducción de la Biblia se ha convertido en una celebración tradicional. Como una tradición evangélica celebramos la traducción de la Biblia al castellano. Sin embargo, hay que destacar, por ejemplo, que el pueblo de Israel celebraba la Biblia o la revelación de Dios dada a Moisés el día de Pentecostés, precisamente el día en que el Espíritu Santo desciende a la nueva comunidad de Dios, al nuevo pueblo de Dios, o sea, a la iglesia. Ese día, el día de Pentecostés, los judíos celebraban las primicias, los primeros frutos, pero también celebraban que Dios había revelado la ley a Moisés. Y en ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la nueva comunidad, ahora para escribir la palabra, la nueva ley, la ley del Espíritu, no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada creyente. De tal manera que está bien que celebremos como una tradición la traducción de la Biblia al castellano, pero es más importante que la palabra de Dios sea escrita en el corazón de cada creyente. Llama la atención que hoy, en la actualidad, los cristianos no estamos leyendo la Biblia como la leían los cristianos del pasado. Es que ese es un buen detalle, y disculpe que le interrumpa, pero es un buen detalle. Yo agradezco muchísimo cuando me invitan a predicar en una celebración del Día de la Biblia. Me alegra, me bendice, es una fiesta. Pero creo que yo siempre hago una pregunta obligada cuando voy a una celebración y le pregunto a los que estamos en la fiesta, ¿cuántos han leído cuando menos una vez los 66 libros de la Biblia? Y son rarísimos los que levantan la mano. Entonces le hacía la pregunta a usted, entonces, ¿qué es lo que celebramos? En realidad, usted sabe que hay muchos seres humanos, evangélicos o no, que hacen de la Biblia como un fetiche. Es decir, tengo una Biblia, y tener la Biblia, el libro, en mi casa, en mi escritorio, en el carro, en mi oficina, eso tiene un efecto. Es lo que algunos asumen, ¿verdad? Pero en realidad, aparte de que tenerlo en la biblioteca, ahora no hay mucha biblioteca en físico, casi todo es virtual, en realidad es tener la Biblia, decora la biblioteca. Pero la Biblia no está hecha para tenerla guardada. La Biblia está hecha para leerla, porque solamente leyéndola es que la Biblia produce un efecto del humano, ¿cierto? Así es, definitivamente el mensaje de Dios está escrito en la Biblia. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y los hombres de Dios escribieron bajo el impulso del Espíritu, no sus palabras, no su voluntad, sino la palabra y la voluntad última de Dios que se revela en Jesucristo. Y al encontrarnos con la palabra, al confrontarnos con la Biblia,
Al leer la Biblia nos estamos confrontando nosotros mismos con la revelación de Dios y se produce el encuentro con Dios. Ese encuentro lo produce el Espíritu Santo, quien convence al ser humano de pecado. Y lamentablemente en la actualidad la iglesia está perdiendo de alguna manera ese fervor por la lectura de la palabra. Posiblemente el espíritu de la época impulse a que las nuevas generaciones sean poco lectoras, de tal manera que tenemos ahora una generación de creyentes analfabetas de la Biblia, desconocen por completo el mensaje de la Sagrada Escritura porque dependen, como en las otras tradiciones, de lo que escuchan, de lo que escuchan en el sermón, en la predicación, pero no es suficiente con el sermón o con la predicación del pastor. Es importante que los creyentes volvamos a la palabra con fe, con amor, con esperanza, pero sobre todas las cosas entendiendo que la Escritura es la mejor palabra profética que nosotros tenemos. De repente hay cristianos que andan buscando que Dios les hable. Y no es que yo no creo en el don de revelación, el don de ciencia o el don de discernimiento porque soy pentecostal. Pero definitivamente la mejor forma en la que Dios habla es a través de la Escritura. Si usted quiere que Dios le hable, búsquenlo en la Biblia. Es la forma por excelencia en que uno puede recibir la palabra de Dios, la palabra de vida de Dios. Ahora, Pastor Jairo, ¿cómo pega o cómo se sitúa la traducción de la Biblia en la Reforma Protestante? El mes de octubre es otro mes muy importante para la cristiandad, para la gente de fe, para la gente de la Biblia. ¿Cómo situamos nosotros la Biblia en la Reforma? Importante destacar que reforma y traducción de la Biblia son dos cosas que van de la mano. Son inseparables en la comprensión histórica tanto de la traducción de la Biblia como el desarrollo de lo que conocemos como Reforma Protestante, porque vienen ocurriendo de manera paralela en el mismo contexto histórico, en el contexto del Renacimiento en Europa, ese interés por el arte, por la literatura, por la ciencia, que tuvieron los pensadores de volver a la literatura clásica de Homero, de Platón, de Aristóteles, en el campo de la teología, en el campo de la Biblia, en el campo de la fe, se tradujo en regresar al libro que le dio origen al cristianismo, regresar a la revelación de Dios, es decir, regresar a la Escritura. Entonces hay un despertar por el estudio de los idiomas bíblicos, en este caso el griego y el hebreo, y se destacan en el mismo contexto del siglo XVI Erasmo de Rotterdam, contemporáneo de Lutero, quien un año antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, publica lo que hoy conocemos como el Textus Receptus o el texto recibido. Esta publicación es muy importante porque es el inicio de las ciencias bíblicas o las ciencias de la traducción moderna de la Biblia, pero también es el pivote o el instrumento que van a utilizar Lutero, Casiodoro de Reina y los que tradujeron la Biblia para tener un texto base con el cual trabajar sus traducciones. Lutero va a traducir la Biblia al alemán y Casiodoro de Reina va a traducir la Biblia al castellano, y ellos van a utilizar el texto que ha producido Erasmo de Rotterdam. Rotterdam, que era un crítico de la iglesia también, no tan fuerte como Lutero, pero sí un crítico del sistema contemporáneo, de los abusos de la iglesia y de los abusos del poder político. Él va a publicar un libro, El Elogio de la Locura, que es una sátira de toda
la corrupción que hay en la época. Y entonces los reformadores se van a inspirar de alguna manera, van a tener algunos elementos de conexión con pensadores como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, que no están incluidos dentro del grupo de los reformadores, pero que con su humanismo o con el renacentismo que van a tener, de alguna manera van a darle impulso o fuerza a la reforma. Es decir, sin ese despertar por el arte, por la literatura clásica o antigua del espíritu humanista de la época, los teólogos no se hubieran interesado por regresar a los textos antiguos, a los textos originales. Ese interés de los teólogos tiene que ver con el interés que hay en la época, que hay en el momento, y el resultado va a ser que los reformadores van a querer poner el texto bíblico a la mano de los creyentes, en oposición diametral a la política oficial de la iglesia, que era celebrar la misa o leer la escritura en el idioma latín, de tal manera que la persona iba a la misa o escuchaba el texto, pero no lograba comprender. Vamos a hablar de ese tema. Lo que el texto y la misa decían. Yo quisiera que retrocedamos un poquito con un detalle. Quienes nos escuchan no son biblistas, no son gente que, un alto porcentaje que no tiene una formación estructurada de la Biblia. ¿Por qué se le da el calificativo a los creyentes de protestantes? Los creyentes protestantes tienen una herencia de Lutero. En Alemania se divide, después de que Lutero clava las 95 tesis, hay una efervescencia, hay príncipes que aceptan la fe reformada y hay príncipes que no aceptan la fe reformada, de tal manera que Alemania está dividida en dos secciones, la Alemania de Lutero o luterana y la Alemania católica. Entonces, ¿qué sucede? Se permite la fe protestante o la fe de la Reforma, pero se prohíbe a la vez que los predicadores de la Reforma ingresen a los estados católicos a predicar, pero no se le prohíbe a los predicadores católicos que entren a los estados protestantes a anunciar su fe. Entonces, frente a esa decisión del emperador, los teólogos y los predicadores de la Reforma establecen una protesta, de ahí que se les llama protestante. Es importante porque de pronto ni los que nos llaman así, ni los que recibimos el calificativo, de pronto entendemos el porqué. Y entonces, de niño recuerdo que me decía, ¿vos sos protestante? Y a mí me resultaba como algo ofensivo. No lo entendía, pero yo sentía que me querían decir mucho con lo que me estaban diciendo. Pero es muy importante eso. Y ahora, volviendo al aspecto que teníamos en la mesa. Entonces, tenemos que vincular el contexto de la Reforma, que es el mismo contexto histórico, con el contexto de la traducción de la Biblia. Es decir, la Reforma está ahí en 1517, un año después que Erasmo de Rotterdam, con su publicación del Nuevo Testamento, ayuda a que Lutero pueda traducir la Biblia al alemán, a que Casiodoro de Reina pueda traducir la Biblia al castellano y que incluso la Biblia pueda ser traducida al inglés. De hecho, todas las versiones clásicas, antiguas de la Escritura, van a utilizar el texto de Erasmo en todos los idiomas. En todos los idiomas como base de traducción, porque era lo que tenían en el momento, era lo que estaba a la mano. Hoy existen mejores y más materiales de lo que tenían los reformadores en su momento, pero en la época eso era lo que había y eso era lo que los traductores utilizaban.
De tal manera que tener eso en mente nos ayuda a comprender que reforma y traducción de la Biblia van de la mano. Sin reforma no hay traducción y sin traducción no hay reforma. Porque luego que Lutero clava las tesis, que se da el auge de la reforma, comienza la predicación del Evangelio, la Biblia comienza a ser distribuida, la gente comienza a leer la Biblia y por su propia cuenta comienzan a comprender el Evangelio. De tal manera que eso produce una efervescencia en un pueblo que está en la edad, términos de la Edad Media, con una hambre espiritual, con una sed de escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, y cuando encuentra esa esperanza en el Evangelio, abraza el Evangelio y comienzan a salir de las filas del catolicismo romano y entrar a las filas de la iglesia de Lutero. Eso le da sentido entonces a por qué tanta oposición a que se tradujera la Biblia y que se le diera acceso a la gente a tener el texto sagrado en sus manos traducido en el idioma que ellos podían leer, ¿cierto? De hecho, la Iglesia Católica se encuentra en un estado de crisis en el siglo XVI. Esto lo comenta el teólogo Hans Küng, un teólogo católico que fue excomulgado por la Iglesia Católica precisamente por su manera de ver las cosas. Por su forma de entender el proceso de la Reforma y algunos pensamientos teológicos que va a heredar de algunos teólogos protestantes. Pero él dice que en ese momento de la historia hay un centralismo absoluto de la curia, es decir, todo el poder está centralizado en los clérigos y en la curia católica romana. Hay una inmoralidad, hay una desenfrenada política financiera, hay una resistencia de parte del clero y de las altas esferas de poder en Roma a la reforma, a reformarse, a transformarse, a volver a la palabra. Lo que detona la reforma va a ser la venta de indulgencias, el comercio de indulgencias. De eso es lo que impulsa a Lutero a clavar las 95 tesis, ver cómo Juan Texel entraba a los estados alemanes donde la pobreza estaba imperando para sacar el dinero de las personas que con fe creían que al depositar la moneda en el cofre, o sea, al comprar la indulgencia, el alma del penitente salía volando del purgatorio al cielo, que era el medio que utilizaba la iglesia para obtener recursos financieros con el fin de mantener toda su opulencia, pero también con el fin de construir en ese momento lo que no estaba, la catedral de San Pedro en Roma. Entonces eso va a ser la gota que derrama el vaso y por otro lado también comienzan a surgir críticas a esta forma de la iglesia, a esta corrupción eclesiástica de alguna manera. Hay una prohibición de la economía, la iglesia tiene el poder de recaudar los impuestos, la jurisprudencia romana, el derecho romano está bajo un monopolio clerical y todo esto va a llevar a que los que están leyendo la escritura se den cuenta, pero esta no es la iglesia que aparece en el Evangelio, esta no es la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento, aquí hay algo que no cuadra y precisamente ese mensaje del Evangelio es lo que impulsa a los pensantes, a los teólogos a oponerse a la actitud mundana y corrupta de la iglesia en ese momento de la historia. Y justamente eso es totalmente contrario al pensamiento que emerge cuando se dice que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, sí, en realidad quizás tenían razón quienes dijeron eso, porque estaban tasando la fe con esa religión, la religión que le tapaba los ojos a la gente, pero no la fe que emerge de la Escritura, ¿cierto?
Precisamente Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dice en el Evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dice que el Evangelio no es comida, perdón, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. De tal manera que lo que está viviendo la gente en la época es completamente contrario al mensaje del Evangelio y al mensaje del reino de Dios. Y cuando hay una crítica a la historia negativa de la iglesia, no debemos nosotros más que sentir vergüenza de esa crítica y tener ahora en la actualidad una religión santa, una religión pura, que se obtiene del verdadero compromiso del creyente con la palabra de Dios. Recordemos que hasta ese momento el cristianismo no está seccionado, no está dividido, es el pecado de la iglesia. Y frente a ese pecado de la iglesia encontramos las críticas, pero también encontramos un grupo de personas que se vuelven al evangelio, que tratan de purificar el cristianismo, se vuelven a la escritura, pero al mismo tiempo una reacción negativa de parte de los que tienen el poder dentro de la iglesia, lo que provoca un cisma del cristianismo, el segundo cisma dentro del cristianismo, porque más o menos como en el año 1000 hubo una fracción, un fraccionamiento de la iglesia entre la iglesia griega y la iglesia latina por otros problemas de otra índole, pero en este momento ya en las alturas del siglo XVI, entonces no queda otra cosa más que separar la iglesia, la verdadera fe de la fe católica. La iglesia romana entonces responde hasta ese momento con lo que ellos van a llamar la contrarreforma, que lo que intentaba era transformar la iglesia adentro, pero que al final de cuentas no lo logró, no se ha logrado, y todavía la iglesia católica romana vive como que si estamos en el siglo XVI. Y teólogos de nuestra era, como Hans Küng, están criticando esa actitud y esa mentalidad, digamos, un tanto retrógrada del catolicismo romano. Sin embargo, hay rayos de esperanza que aún dentro de esos movimientos o dentro de esa iglesia, Dios sigue levantando hombres que se dan cuenta que algo anda mal dentro del sistema romano. Y yo creo que, siendo justos también, creo que en el seno de la iglesia evangélica también nosotros tenemos que hacer muchos ajustes, correcciones, porque creo que el desafío que está planteado es que queremos vivir un evangelio sin Biblia, y un evangelio sin Biblia no es evangelio. Y este tema vamos a continuarlo, porque todo este mes en realidad nosotros deberíamos, en la iglesia evangélica deberíamos los pastores hacer algunos énfasis. Hay mucho material, mucho documental muy bien estructurado, que se ajusta con la verdad alrededor del tema de la reforma, que deberíamos nosotros presentárselo a la gente. El público, la gente que común llega a la iglesia no puede ir tan a fondo, pero las verdades de la reforma creo que son verdades válidas para el cristianismo de hoy. Le decía en una ocasión al profesor Abel que hay pastores evangélicos que la arremeten contra los reformadores y contra Lutero en particular, sobre esta base si Lutero nunca dejó de ser católico. En realidad Cristo nunca dijo que era de las Asambleas de Dios, ni nunca dijo que era pentecostal. La figura de Cristo se torna en un referente para nosotros, a pesar de que Él no necesariamente coincide en todo lo que nosotros hacemos y practicamos. Entonces me parece que los reformadores, y especialmente haciendo justicia, vivir la fe y hacer lo que hicieron los reformadores en el contexto que lo hicieron, se requería tener bien puestos los zapatos.
Es correcto. Yo creo que las personas que hablan así desconocen completamente la historia del cristianismo y de cómo se ha venido desarrollando la teología cristiana, que toda teología o la teología cristiana se va amoldando o acoplando a la época. Lutero era un hombre de su época. No podemos juzgar a Lutero a la luz de 500 años de desarrollo teológico. Hoy hemos tenido ya 500 años después de la Reforma un desarrollo, un despertar teológico dentro de la iglesia protestante y hemos avanzado mucho en nuestros conocimientos bíblicos, teológicos e históricos, y no podemos valorar a los reformadores con la lupa del siglo XXI. Tenemos que regresarnos al contexto en el que ellos se desarrollaron, de tal manera que lo que hicieron en realidad dentro de su contexto es muy importante para entender nuestra fe ahora. Pastor Jairo, gracias. Vamos a continuar este tema, pero queremos agradecer muchísimo su presencia y yo quisiera que les da palabra a los pastores, de pronto alguna sugerencia de cómo hacer para compartir algunas pinceladas a la iglesia con respecto a los desafíos que están planteados para nosotros como iglesia de cara a este gran referente que tenemos nosotros, como es el testimonio, la vida y el legado de los reformadores. Creo que igual que en el siglo XVI habían desafíos, en el contexto del siglo XXI, la era posmoderna, existen también desafíos. Me parece que tenemos el reto nosotros los protestantes de proclamar el Evangelio, la justificación por la fe, sin la ayuda de méritos humanos o compra-ventas, en el sentido de vender elementos de la gracia o de la salvación. Ahora, igual que en el siglo XVI, hay toda cantidad de charlatanes en las redes sociales, en algunos púlpitos, hay que decirlo y reconocerlo, vendiendo de alguna manera el Evangelio y la salvación. Uno de estos dijo, por ejemplo, a punta de dólares te hago entrar al cielo. Y entonces nos recuerda a Simón el mago, que quiso comprar el poder del Espíritu, y el apóstol: perece tú y perezca tu dinero, porque el don de Dios no se puede comprar. Es por fe y para fe, para que nadie se gloríe. Debemos de tener en cuenta eso. Eso no significa, no estoy hablando yo de que tenemos que quitar el tema de las ofrendas en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que quieren, de aquellos que abiertamente y a sabiendas hacen negocios con el Evangelio. Tenemos el desafío también de predicar el sacerdocio de todos los creyentes, porque el Espíritu Santo está dentro de todos los creyentes, no pertenece a ninguna persona en particular, sino que es un don que Dios derrama y derramará sobre todos los creyentes, de tal manera que no hay superungidos. Y en la actualidad, en el contexto del siglo XXI, existe la tendencia a deificar a ciertos predicadores o a ciertos representantes de la fe evangélica en todos los sectores. Y nosotros tenemos que reconocer que cada creyente tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, pero también es depositario del Espíritu Santo. Tenemos el desafío de proclamar el Evangelio de la paz y del servicio al prójimo. Por supuesto, en el contexto del siglo XXI también hay grandes crisis humanitarias, y en estas crisis la iglesia debe tomar partido por la paz y por la justicia. No partido de izquierda ni de derecha, sino lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es proclamar la palabra buena, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación para todo aquel que cree. Eso incluye a todas las personas del planeta, sin importar género, raza,
posición política o cualquier otra cosa que nosotros los seres humanos utilizamos para fraccionarnos. En la esfera pública, la iglesia tiene el desafío de ser una voz profética, es decir, de ser la voz de Dios para la actualidad, porque el mundo necesita escuchar el mensaje de Dios. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga y esperamos seguir en estas reflexiones que se deben generar alrededor de la celebración de estos 500 y tantos años de la Reforma Protestante. Creo que es una tremenda bendición. Asamblea de Dios tiene más de 100 años, 110 años, y creo que sigue planteado el desafío para nosotros y para la iglesia toda de Nicaragua. Gracias, pastor. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El año 2033 marca el segundo milenio de la ascensión de Jesucristo, así como el inicio de Pentecostés. Esta fecha es importante, ya que señala un llamado para la Iglesia global. Para el año 2033, se espera que la población de todo el mundo sobrepase los 8 billones de personas. Por lo cual, hay una gran necesidad de elevar la conciencia de la Iglesia, para cumplir con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este llamado ha hecho que los líderes mundiales de las Asambleas de Dios sean movidos por el Espíritu Santo para formar una visión de alcance mundial llamada MM33. Esta visión tiene como propósito hacer discípulos llenos del Espíritu Santo que evangelicen, hagan misiones y planten iglesias, cumpliendo así con la gran comisión, teniendo como objetivo que para el 2033, en la celebración del segundo milenio del inicio del Pentecostés e inicio de la era de la Iglesia, se puedan alcanzar a más de 100 millones de personas en el mundo, así como plantar 1 millón de iglesias. Para poder alcanzar esta iniciativa global de las Asambleas de Dios, se ha propuesto trabajar en 6 pilares fundamentales, los cuales son: avivamiento, buscando reafirmar la santidad doctrinal y moral, vidas de oración y bautismos del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Evangelismo, logrando que cada creyente de las Asambleas de Dios sea un evangelizador hasta que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Plantación de iglesias, motivados para ser plantadores de iglesias que representen dignamente a Jesús en cada comunidad. Discipulado, guiando objetivamente a los recién convertidos para que nuestras iglesias crezcan espiritualmente, manteniendo la sana doctrina. Nuevas generaciones, levantando así a la siguiente generación de ministros del Evangelio, quienes continúen con la visión de predicar el Evangelio. Misiones, logrando que el 100% de las iglesias de las Asambleas de Dios estén involucradas en las misiones, llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Únete a partir de hoy a la visión MM33 y sé parte del movimiento que impactará vidas y transformará naciones. Queremos dar gracias al Señor por todas las celebraciones que se dieron este domingo anterior, algunos sábados, y otros lo hicieron una semana antes, en el contexto del aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano, pero también del Día Nacional de la Biblia. Un saludo para todos. Ojalá que todo esto nos aliente a ser más fervorosos lectores de la Biblia, estudiosos de la palabra, pero también maestros de la palabra, que estemos dispuestos a compartir la verdad eterna de la Escritura
con aquellos que todavía no conocen al Señor. Bendición a todos los comités pastorales en el país, los distritos y las iglesias que hicieron distintas actividades en saludo a este aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano, pero también a la celebración del Día Nacional de la Biblia. Igual queremos dar gracias al Señor por por el Congreso de Pastores y Líderes que se desarrolló el día 29, antier, en Sébaco, Matagalpa. Queremos saludar a todos los pastores que se movilizaron a participar las juntas distritales de la región de Matagalpa. Que el Señor les bendiga y esperamos que la mano poderosa del Señor se mueva de manera muy especial. También quiero aprovechar este momento para pedirles a todos los pastores, esposas de pastores, para que oremos por la pastora Cela Narváez, la esposa de nuestro vicesuperintendente y jefe de la sexta región, superintendente interino, pero jefe de Matagalpa. Ella sufrió un accidente y ha estado muy delicada de salud. Gracias por quienes ya se enteraron y están orando por ella, y a los que no, unámonos en oración al Señor para su pronta recuperación. Pastora Cela, la queremos mucho y esperamos que la mano del Señor también la asista en este momento difícil. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas y esperamos que este domingo usted la eche toda para hacer que amigos lleguen a la casa del Señor. Ore por ellos, invítelos a ir a la casa del Señor y que este día Dios use a todos los pastores en la exposición fiel de la palabra del Señor. Será hasta el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.